Increíble elección, la hija del multimillonario revela su sorprendente amor por la humilde criada. Valentina siempre había sentido que su vida estaba predestinada a seguir el camino que su familia había trazado. Para ella, la mansión en Madrid era un reflejo del poder y la riqueza, pero tras esas paredes doradas se escondía una soledad profunda. A los 25 años, las expectativas de su padre, un temido magnate del petróleo, la empujaban hacia un futuro que no deseaba, un matrimonio de conveniencia con un joven aristócrata, una unión que consolidaría su estatus en la alta sociedad. Sin embargo, en el rincón más oculto de su corazón, Valentina llevaba un secreto que desafiaba las convenciones. Su amor por Esperanza, la criada de la casa, entre susurros y miradas cómplices, su pasión florecía en los confines de la mansión. Las risas compartidas, las manos que se rozaban al pasar, los momentos robados en la penumbra creaban un mundo donde las diferencias de clase se desvanecían. Pero todo este amor se sentía como un fuego apagado, un susurro ahogado en un mar de exigencias familiares. Valentina vivía atrapada en su doble vida, disfrutando de la calidez que le brindaba Esperanza mientras temía que en cualquier momento esa llama podría extinguirse. Una tarde, mientras paseaba por los exuberantes jardines, su mirada se detuvo en un lienzo blanco olvidado entre las flores. Era de Esperanza, quien siempre encontraba la belleza en lo sencillo. Al acercarse, Valentina sintió que la curiosidad la envolvía. ¿Qué más escondía la vida de la humilde criada? Cada trazo de pintura parecía un grito de libertad, un eco de todo lo que Valentina anhelaba. Sumergirse en el arte que Esperanza creaba era como descubrir un nuevo mundo, un refugio de color en una vida monótona, pero la dicha es frágil. Un día, todo cambió bruscamente. Su padre, en uno de sus interminables parloteos sobre tradición y estatus, descubrió la relación entre las dos mujeres. La furia en sus ojos era un océano de desprecio, un volcán de prejuicios que incendiaba el ambiente. «¿Cómo te atreves a arruinar el nombre de nuestra familia?», resonó en la oficina como un eco aterrador. Valentina sintió como el aire se le escapaba, lo que creía un amor puro se transformó en un estigma. La mansión se convirtió en una jaula dorada de la que no podía escapar. En esos momentos de desesperación, se preguntaba si debía seguir el camino trazado por su familia y ceder ante un matrimonio sin amor o luchar por lo que realmente sentía en su corazón. ¿Por qué es más valioso el apellido que el corazón?, gritó un día, su voz resonando entre los muebles lujosos y las sombras familiares. Pero su padre, con su mano firme, la tomó del brazo, llevándola hacia un futuro que no le pertenecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se encontraba en el punto más crítico de su vida. Mirar a Esperanza y saber que una vida de amor y libertad la esperaba la llenaba de esperanza, pero la opresión de su familia se convertía en un alambre de espino, cortante y frío. Las promesas de amor se entrelazaban con la incertidumbre, cada día se sentía más dividida, perdida entre el legado familiar y un amor que palpitaba con fuerza en su pecho. La galería donde Esperanza expuso sus obras fue un refugio, un mundo de color que se dio la vuelta en su mente mientras era arrastrada hacia la realidad. Esa tarde, la llegada de su padre, un hombre que siempre había dictado su vida, le hizo cuestionarse si podría descubrir su verdadero yo. La presión era atroz. Valentina cerró los ojos, deseando que todo se resolviera, que pudiera encontrar la valentía necesaria para elegir a su corazón sobre el legado. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para luchar por el amor que la definía? Las palabras se habían esfumado junto a su seguridad. Su historia apenas comenzaba, pero el final incierto pulsaba con fuerza en el aire. Valentina despertó ese día con una mezcla de determinación y miedo. La presión que sentía por parte de su padre era insoportable, una sombra que la seguía a todas partes.
Durante mucho tiempo, había ignorado cómo su vida había sido diseñada por otros, pero ahora estaba en la encrucijada más significativa de su existencia. Había llegado el momento de enfrentar la realidad que había estado evadiendo. Desayunó casi a la fuerza. Los exquisitos platillos que ofrecían en la mesa del comedor solo alimentaban su angustia. La conversación de su padre sobre sus planes de boda con el aristócrata resonaba en su mente como un eco vacío. No puedo seguir así, pensó mientras miraba la cerámica delicada, un simbolismo de la fragilidad de su situación. El amor que sentía por Esperanza le reclamaba actuar, arriesgarlo todo en cuanto la oportunidad se presentó. Valentina se escapó al estudio de arte de Esperanza, un santuario en el que cada pincelada revelaba el alma de su amada. Al cruzar umbral, encontró a Esperanza sumida en su proceso creativo, completamente ajena a las tormentas que sacudían a Valentina. La imagen de la joven, perdida en su mundo de colores, trajo de regreso la esperanza que había comenzado a desvanecerse. ¿Puedo ser parte de tu mundo?, preguntó Valentina con la voz casi imperceptible. Esperanza, sorprendida, dejó de pintar y miró a Valentina a los ojos. Siempre has estado aquí. ¿No lo ves? La calidez en sus palabras resonó en Valentina, invitándola a un espacio donde las expectativas no pesaban tanto. A medida que pasaban los días, Valentina encontró una pasión oculta en el arte. Aprendió a experimentar con los colores, a dejarse llevar por las emociones que emergían con cada trazo. A través de la pintura, comenzó a verse a sí misma más allá del papel de la hija del magnate y poco a poco, sus miedos comenzaron a desvanecerse. Esta conexión con el arte le otorgó un sentido de identidad, una reivindicación en un contexto donde había sido definida por otros. Pero la calma no duró. Un encuentro inesperado con su padre la llevó a un enfoque muy concreto. Él le hizo una demanda categórica: debes olvidarte de esto. El pasado y los desvaríos deben quedar atrás, el futuro es lo único que importa. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. Sabía que no podía ceder, que debía defender lo que había descubierto. No puedo vivir una vida de mentiras. No puedo ser lo que tú quieres que sea cuando sé que no es lo que quiero, pronunció, desbordando una valentía que ni ella misma sabía que poseía. Su padre se quedó en silencio por un momento, y dentro de esa pausa, Valentina comprendió que había cruzado una línea. Pero ese silencio también significó el futuro que estaba forjando. Sopesando las posibles consecuencias, decidió que había que dejar que las llamas de su amor por Esperanza arderán, incluso si eso significaba enfrentarse a su familia. Era ahora o nunca. Valentina se sentía en un umbral. La cúspide de su vida le demandaba decisiones trascendentales: seguir la ruta segura o lanzarse hacia lo desconocido. Mientras se disponía a buscar a Esperanza, sintió el latido de su corazón resonar con fuerza en su pecho, llenándola de determinación. El amor tenía un costo, sí, pero Valentina estaba lista para pagarlo. Al salir de la mansión, una nueva pregunta se instaló en su mente: ¿qué iba a hacer cuando su padre regresara? Sin embargo, una certeza emergía a medida que su paso se volvían más firmes: era el momento de la verdad. Pero, ¿sería suficiente su amor para enfrentar la ira de un padre dispuesto a destruirlo todo por mantener su estatus? La respuesta permanecía oculta en el horizonte, y Valentina sabía que no podía flaquear. Su historia estaba por cobrar un nuevo sentido, y el destino la aguardaba con un desafío inminente. Valentina avanzó con pasos decididos hacia el estudio, su corazón un torrente de emociones. El aire se sentía cargado, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. La decisión de seguir su verdad la impulsaba a cada instante, pero las sombras del pasado aún la acechaban. Cada latido le recordaba la profundidad de su amor por Esperanza, y sin embargo, la voz de su padre resonaba en su mente como un constante recordatorio: el futuro es lo único que importa. Al abrir la puerta del estudio, se encontró con Esperanza, cuyas manos manchadas de pintura eran la representación de una libertad que ella deseaba desesperadamente. «Valentina, ¿qué te trae por aquí?», preguntó su amada, con una chispa de sorpresa y alegría que iluminó momentáneamente la habitación. «Necesito hablar contigo», dijo Valentina, sintiendo que cada palabra que pronunciara era un paso hacia el abismo o la salvación. Se permitió un instante para absorber la visión de Esperanza, tan concentrada y seguros de su lugar en el mundo.
En contraste, Valentina se encontraba en un constante estado de duda sentándose en una esquina del estudio. Comenzó a describir su realidad, su lucha interna entre el amor y las expectativas familiares. He vivido en una burbuja de lujo y perfección, pero ¿de qué sirve si no puedo ser quien realmente soy? La sinceridad en su voz resonó con la pasión que sentía por el arte y su deseo de estar con Esperanza. El rostro de Esperanza se tornó serio, pero su expresión permanecía toda en empatía. Debes preguntarte, Valentina, ¿qué significa realmente el futuro para ti? No es solo la comodidad o la aprobación de tu padre. Un futuro sin pasión es un presente sin vida. Sus palabras penetraron en el alma de Valentina. Cada pincelada que había dejado caer en el lienzo junto a Esperanza le mostraba una verdad indiscutible. Su vida estaba en sus propias manos. Tomando una profunda respiración, Valentina comenzó a revelarle sus planes. ¿Una vislumbre de una vida en la que podría ser feliz? Quiero viajar, se atrevió a decir. Quiero aprender más sobre el arte, perderme en museos, sentir el pulso de la vida en otras culturas, pero sobre todo, quiero hacerlo contigo. La idea de una vida así, una vida que desafiara a su padre, hizo que el miedo se intercalara con la esperanza. Esperanza la miró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sintió que había una posibilidad real, un camino que juntas podrían forjar. Siempre he soñado con viajar, con conocer el mundo que hay más allá de nuestras paredes. ¿Y si comenzamos a planearlo? ¿Qué nos impide dar ese primer paso? En la complicidad de ese momento, Valentina experimentó una revelación sobre su propia valentía. Ya no se trataba solo de confrontar a su padre, sino de optar por su propia vida. Vio un reflejo de la mujer que estaba destinada a ser, y ese descubrimiento le llenó de confianza. Sin embargo, en el fondo de su mente, una preocupación persistía. La relación con su padre seguía siendo un tema no resuelto. ¿Y si se entera? ¿Y si intenta impedirme seguir este camino? Valentina sentía que el nudo en su estómago volvía, amenazando con aplastarla bajo el peso de la duda. Necesitamos ser inteligentes, dijo Esperanza, adoptando un tono más serio. Si estamos decididas, debemos tener un plan. No solo el tipo de plan que sigues al pie de la letra, sino uno que te dé herramientas para enfrentar lo que está por venir. Mientras ambas esbozaban ideas, Valentina comprendió que también necesitaba enfrentar la verdad sobre su vida familiar. No sería suficiente simplemente escapar, tenía que aprender a hablar, a plantear un nuevo diálogo con su padre, aunque eso implicara confrontaciones con un hombre que había sido una influencia definitoria en su vida. Con un renovado sentido de propósito, Valentina decidió que debía preparar un discurso. No podía dejar que el miedo la paralizara. Iba a enfrentar a su padre y plantearle sus deseos sin temor al rechazo. No me puedo rendir con facilidad. Mi futuro depende de esto, se repitió una y otra vez, hasta que encontraron la fuerza para seguir adelante. Mientras las horas se deslizaban en el estudio, Valentina sintió que el peso de la incertidumbre comenzaba a levantarse, aunque una nueva pregunta surgía. ¿Estaba realmente preparada para el enfrentamiento que se avecinaba? Y aunque albergaba la esperanza de un futuro juntos, la inquietud sobre cómo su padre reaccionaría permanecía como una sombra latente. ¿Podría encontrar la forma de ser verdaderamente libre, sin perder a su familia? La respuesta se gestaba a medida que la vida de Valentina tomaba rumbo hacia su propia verdad. Valentina se levantó del suelo cubierto de pinceles y esbozos, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Había mucho en juego, y esa convicción la empujaba a moverse. No podía, no debía, postergar su conversación con su padre. La imagen de Esperanza, llena de aspiraciones, seguía viva en su mente y se convertía en el combustible de su determinación. Cada paso hacia su padre en la mansión sería, en esencia, un paso hacia sí misma. Mientras se preparaba para el encuentro, Valentina revisaba mentalmente los puntos que quería abordar. Estaba cansada de las palabras vacías y del papel de hija perfecta que siempre había interpretado. Con cada latido, se rebelaba contra los límites impuestos por una vida que nunca eligió. La idea de revelarle a su padre sus verdaderos deseos crecía y crecía, hasta hacerse tan grande que no podía ignorarla. Lo haré, murmuró para sí, como si esa simple afirmación le diera la fuerza necesaria. Pero cada vez que imaginaba la reacción de su padre,
Un nudo en su estómago le recordaba que la batalla interna por su libertad había sido la más dura de todas. Un hombre que había dedicado su vida a construir imperios, ahora enfrentaría la resistencia de su propia hija. El eco de su padre resonaba en su mente: el futuro es lo único que importa. En sus ojos, el futuro era sinónimo de éxito material, de estatus. Pero, ¿qué había del éxito personal? Esa era la pregunta que ahora la consumía. Tenía que hacerle entender que su felicidad no pasaba necesariamente por los caminos establecidos por él. Necesitaba que comprendiera que seguir su pasión por el arte y el amor por Esperanza era su verdadero futuro. Con cada minuto, el momento del encuentro se acercaba más. Valentina se miró en el reflejo del pasillo, reconociendo a la mujer llena de dudas que se había convertido en la sombra del deseo ardiente que llevaba dentro. Sonrió, sintiendo que había llegado al borde de un abismo. Desde allí, solo podía lanzarse y confiar en que, quizás, había un paracaídas tejido con sueños. Cuando finalmente se plantó frente a la puerta del despacho de su padre, su mano tembló ligeramente. «Soy más que lo que intentas moldear», se dijo a sí misma. Alcanzó a sentir el frío del metal del pomo antes de abrir la puerta y adentrarse en un mundo que siempre había considerado suyo, pero que muy a menudo había sentido ajeno. Su padre estaba sentado detrás de un gran escritorio, revisando documentos. Al notarla, alzó la vista y una ceja se arqueó en señal de sorpresa. «Valentina, ¿qué haces aquí?» «Esperaba que estuvieses ocupada con tus proyectos». La descalificación en sus palabras no pasó desapercibida. Era su modo de discutir, ponía en duda sus intereses como si fueran insignificantes, un antídoto para los intentos de independencia que ella había gestado. «Necesito hablar contigo», insistió, sintiendo que se alzaba con la convicción que había cultivado. Las palabras comenzaron a fluir mientras Valentina se acercaba, cada frase era un ladrillo que levantaba una nueva pared en su antiguo mundo. Se sentía más fuerte. Cada argumento que presentaba contra las expectativas de su padre era un acto de liberación. «Quiero ser artista, quiero viajar y quiero hacerlo con Esperanza a mi lado», proclamó, su voz resonando en el aire tenso. El silencio que siguió fue ensordecedor. En las profundidades de sus pensamientos, empezó a cuestionar si realmente había preparado el escenario para esta conversación o si solo había alimentado un ciclo interminable de confrontación. Su padre, en un gesto que reflejaba tanto sorpresa como indignación, se apoyó en su silla. «¿Esperanza, la criada? ¿Acaso has perdido la razón?», soltó, su tono frío y cortante. Valentina supo que estaba allí para afrontar una batalla. La lucha por su libertad no solo estaba en juego, también lo estaban sus sueños, su amor y su identidad. Un paso que podía reconfigurar su vida en un instante. Lo que no anticipó era cómo su defensa provocaría no solo resistencia, sino también un inesperado desafío a la visión de su padre. «Debo confrontar su forma de pensar, dejar claro lo que realmente quiero», reflexionó para sí misma, sintiendo el desafío que eso implicaba. Mientras su padre se preparaba para contrarrestar, ella ya comenzaba a formular un plan. La lucha apenas comenzaba. ¿Realmente podría confrontar su visión tan arraigada de cómo deberían ser las cosas? La certeza que había crecido en su interior la empujó fuerte hacia adelante. «Este es solo el principio», se dijo, mientras las palabras quedaban atrapadas en el aire. ¿Quién saldría victorioso en este choque de voluntades? La respuesta se diluía en el aire espeso de la tensión, preparando el escenario para un encuentro donde el futuro cobraría un nuevo sentido. Valentina respiró hondo, sintiendo que cada milésima de aire se convertía en una inyección de valor. La reacción de su padre era una certeza que ya había anticipado. Pero ahora, con una postura erguida y mirada firme, entendía que la verdadera confrontación no solo era con él, sino consigo misma. Su voz temblaba ligeramente, pero la determinación brillaba en sus ojos. «Esto no es solo un capricho», replicó, buscando fortalecer su argumento. «Es una parte de mí que durante demasiado tiempo he reprimido». Cada palabra era como un golpe en la mesa, cada argumento se tejía con la historia de su alma. Una historia que por fin deseaba ser escuchada. Su padre la miraba con incredulidad, como si la niña que había criado de sueños dorados había sido reemplazada por una extraña de visiones sombrías.
¿Te das cuenta de la locura que estás sugiriendo? Una vida en la pobreza, viajando sin rumbo, involucrándote con una mujer de estatus inferior, disparó, su voz resonando entre las paredes del despacho. Pero esa vez, las palabras hirientes no la alcanzaban de la misma manera. En vez de sentirse pequeña, Valentina se sintió, de alguna forma, más grande, porque sus verdades sacudían las estructuras rígidas de su educación. ¿No has considerado alguna vez que el dinero y el éxito no son sinónimos de felicidad?, cuestionó, intentando buscar un resquicio en la armadura de su padre. Sentía que era ahora o nunca. Tenía que conseguir que al menos en su interior las piezas encajaran. El silencio volvió a envolverte, así como una niebla que oscurece el amanecer. Su padre, por primera vez, pareció vacilar. ¿Y si fracasas?, inquirió, la duda asomándose en su voz. Pugna entre un hombre que siempre había esperado que sus decisiones se materializaran en beneficios tangibles y una hija que reclamaba un camino intangible. Prefiero arriesgarme a ser feliz que seguir la senda de un éxito que no me llena, declaró Valentina, sintiendo la energía de su paso firme resonar en el espacio. Era normal que su padre no comprendiera. Él había construido su vida sobre pilares de cemento, mientras que ella apenas comenzaba a articular su mundo en acuarelas. Las palabras de su padre, aunque mordaces, comenzaron a perder su peso. Valentina sintió que dentro de ella nacía algo nuevo, una versión de sí misma que se apartaba del molde que siempre había cargado. La lucha por su independencia ya no estaba solo ligada a su deseo profesional, sino a su derecho a elegir quién quería ser. No necesito tu aprobación para seguir mi sueño, le dijo con un tono de desafío. Sus infundidas palabras reverberaron en la atmósfera, como si se hubiera liberado de una cadena que había sido parte de su vida desde siempre. Sin embargo, la sombra de la tristeza en los ojos de su padre le atravesó profundamente. Valentina, siempre quise lo mejor para ti, dijo, su voz de pronto más suave, pero el eco de lo que había dicho antes seguía resonando. La intervención de emociones confusas en la sala complicaba la atmósfera. Ella había abierto la puerta a algo más que solo un desacuerdo. Las posturas eran ahora más que diferencias de opinión, estaban en conflicto fundamental de valores. Valentina tomó un instante, sintiendo el gran peso de la elección que había hecho al abrir esa puerta. Era más que una simple afirmación. Era un grito de guerra para su alma. No voy a vivir la vida que deseas para mí, reafirmó, su voz convertida en un eco de fortaleza. En mi vida no habrá lugar para el arrepentimiento. Las palabras de Valentina no solo atravesaron las barreras físicas del despacho, sino que se fueron adentrando poco a poco en la mente de su padre, causando un pequeño temblor en su cerco de certeza. Pero al mismo tiempo, Valentina sabía que esto era un viaje largo, y que el fragor de la resistencia no se calmaría con solo una pelea. Sin embargo, su mente se desvió hacia un nuevo dilema. ¿Y si el amor que sentía por Esperanza también se veía envuelto en la contienda familiar? ¿Podría eso ser el siguiente obstáculo que tendría que cruzar? Valentina sentía que el camino apenas comenzaba a despejarse ante ella, pero que las sombras del pasado seguirían persiguiéndola. Con ese pensamiento, el futuro empezó a tomar forma, y la incertidumbre se mezcló con un impulso renovado. Lo que vendrá a continuación será más que una elección, se dijo a sí misma. Seré la arquitecta de mi propia vida. La súbita determinación la empujaba hacia adelante, y Valentina se dio cuenta de que esta lucha sería más que una tregua entre padre e hija, sería un verdadero punto de inflexión. Y así, el eco de sus propias palabras seguía resonando en su mente. El futuro empieza aquí, mientras un nuevo horizonte se dibujaba ante ella, lleno de posibilidades, pero cargado de preguntas. ¿Cómo reconciliaría su amor por Esperanza con un padre que podría nunca aceptarla? Mientras una corriente de resoluciones fluía por su ser, una inquietud latente se instalaba. ¿Y si la mayor batalla aún estaba por venir? Valentina se aferró a su determinación mientras salía del despacho, el eco de sus palabras aún reverberando en su mente. La discusión había sido una liberación, pero también una fuente de ansiedad. Cada paso que daba le recordaba lo frágil que era su nueva visión, que apenas empezaba a tomar forma. Al cruzar la puerta de la residencia familiar, el aire fresco de la tarde la golpeó como un bálsamo. Era hora de un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras avanzaba, su mente giraba en torno a lo que vendría.
Consciente de las repercusiones que su elección podría tener, Valentina sabía que tendría que enfrentar no solo el rechazo de su padre, sino también la incertidumbre que representaba una relación con Esperanza. Se encontraba en un punto crucial de su vida, uno en el que las decisiones se sentían abrumadoras y liberadoras a la vez. La idea de salir de su zona de confort era aterradora, pero la emoción de explorar su identidad emergente era intoxicante. Decidió darse un tiempo para reflexionar antes de tomar cualquier decisión sobre su próximo paso. En lugar de regresar de inmediato a su habitación, se dirigió a un pequeño parque cercano. Era un lugar conocido, donde solía escapar de las conversaciones incómodas y las expectativas familiares. Valentina se sentó en un banco, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en sus propias historias, y sintió que la vida continuaba, ajena a su tumulto interno. Mientras contemplaba las nubes, su mente se llenó de recuerdos y anhelos. Se dio cuenta de que, aunque su amor por Esperanza latía intensamente, ese no era el único aspecto que definía su vida. Era una artista, una persona que había soñado con dejar su huella en el mundo a través de su creatividad. La idea de renunciar a sus metas para encajar en el molde que su padre había creado era inaceptable. Sin embargo, el temor al juicio de su familia era una sombra que no podía ignorar. Con un suspiro, Valentina sacó un cuaderno de su bolso, un espacio sagrado donde plasmaba sus pensamientos y visiones. Empezó a dibujar, cada trazo liberando una parte de ella que había estado reprimida. Era un acto de resistencia, un compromiso con su autenticidad que iba más allá de lo que su padre podría entender. El arte se convertía en un refugio en medio de la tormenta. A medida que las imágenes tomaban forma en la página, comprendió que esto era lo que realmente necesitaba explorar: su pasión, su voz, su verdad. Cada línea y cada color en el papel eran un paso hacia la reconciliación de su identidad. Valentina no solo deseaba un amor que desafiara la norma, sino también una vida que expresara su individualidad. Aún así, la inquietud permanecía en el fondo de su ser. ¿Cómo podría abrirse camino en un mundo que respaldaba las antiguas visiones de grandeza de su padre y al mismo tiempo seguir el camino del amor y la autoexpresión? Al caer la tarde, una idea brillante la invadió. Su decisión no podía esperar. Era momento de enfrentarse a Esperanza y discutir no solo su relación, sino también sus sueños compartidos. Ese encuentro sería decisivo, y Valentina sintió una mezcla de nerviosismo y resolución burbujear en su interior. Si iban a construir algo juntas, tendrían que enfrentarse a las incertidumbres de frente, sin rodeos. Levantándose del banco con un propósito renovado, sintió como si estuviera dejando atrás no solo el temor, sino también la duda de su propio valor. Recordó las palabras de su padre y las deformaciones que representaban. No eran más que ecos de un pasado que poco a poco se desvanecía. Con el cuaderno bajo el brazo, Valentina se dirigió a casa, ahora decidida a luchar por lo que deseaba. Una pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de alinear su amor con su pasión y, al mismo tiempo, desafiar las expectativas familiares? El horizonte prometía una luz, pero sabía que debajo de esa claridad se escondía una tormenta inminente. A medida que cerraba la puerta de su casa tras de sí, una sensación de presagio la recorrió. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a su padre y a su amor, sino a la lucha más importante: su verdad interior. Cuando Valentina llegó a casa, el sonido del portal al cerrarse resonó en su cabeza como un anuncio. La imagen de su padre, con su mirada inquisitiva y su voz implacable, la esperaba en la mente, un recordatorio de lo que estaba en juego. La cena aún no había comenzado, y eso le dio unos minutos para prepararse mentalmente. Pasó por la sala donde, a través de los enormes ventanales, la luz amarilla del atardecer iluminaba el espacio. Se detuvo un momento, contemplando cómo los últimos rayos de sol se desvanecían. Recordó la conversación que había tenido con su padre, las frías palabras que había elaborado como una estrategia de defensa. «Nunca cambiaré», había dicho él, y esa afirmación aireada, aunque plena de certeza, se agrietaba contra la fragilidad de sus aspiraciones. Mientras se movía con sigilo hacia su habitación, su corazón latía desbocado, casi fuera de ritmo. La calma previa a la tormenta se sentía densa. Había una parte de ella que aún contemplaba la opción de ceder ante las expectativas paternas, una autocomplacencia que ahora le resultaba insoportable.
Sin embargo, otra parte de su ser empezaba a fundirse con la emoción de su propio despertar. Esto no era solo acerca de esperanza, era una reivindicación de su ser. Se sentó enfrente de su escritorio, rodeada de lienzos y pinturas sin terminar, símbolo de los sueños que había dejado a la intemperie. Se armó de valor y tomó el cuaderno, llenándolo de nuevos bocetos, imágenes que conectaban sus sentimientos más profundos. Esa terapia creativa le ofrecía un sentido de liberación, marcando cómo los colores se mezclaban en el papel con su propia lucha interna. Mientras la noche caía, Valentina comenzó a sentir que la decisión que había tomado no solo afectaba su relación con Esperanza, sino que también definía su futuro como artista y como persona. Sabía que el arte podía ser su vehículo de expresión, su arma en la lucha contra el reproche familiar. Una vez que el reloj marcó las 8, un sonido de cristales tintineando la hizo volver a la realidad. La cena estaba servida. Al entrar al comedor, su padre la miró de reojo, evaluando su estado emocional como un investigador frente a un caso sin resolver. Valentina respiró hondo, sintiendo el aire frío de la incertidumbre. La mesa estaba perfectamente dispuesta, cada utensilio en su lugar, un reflejo del orden que su padre siempre había querido mantener. Si solo supiera que su hija estaba a punto de descomponer esas reglas. La conversación comenzó de manera superficial, sobre el trabajo, sobre el clima, sobre las trivialidades que la familia discutía en la cena. Sin embargo, cada palabra era un ejercicio de contención. Valentina luchaba por desviar la atención de su creciente incomodidad. En su mente, la imagen de Esperanza sonreía. Esa sonrisa representaba no solo amor, sino también anhelos, risas perdidas y una posible vida compartida. «Hija, me preocupa tu falta de enfoque», dijo su padre abruptamente, rompiendo la burbuja de su contemplación. «Tu arte es solo una fase. Debes centrarte en el futuro y en el legado familiar». Esa frase resonó con fuerza, como un golpe directo al corazón. Valentina sintió como las palabras intentaban encasillarla una vez más. En ese momento, la decisión esperada comenzó a tomar forma. La necesidad de hablar sobre su verdadera vida, sobre lo que realmente quería, se convirtió en una urgencia palpable. Con cada latido, el propósito de su encuentro con Esperanza adquiría un nuevo sentido. Este era el momento, no solo para defender su amor, sino para romper las ataduras de una historia que no le pertenecía. «Papá, hay algo que necesito que entiendas», empezó, sintiendo que el aire se volvía pesado a su alrededor. La mesa, que antes le parecía un refugio seguro, se convirtió en un escenario de confrontación. Pero tenía que continuar. El momento había llegado. ¿Se atrevería a seguir adelante y reafirmar su identidad en ese tenso escenario familiar? El futuro de su relación y su arte dependían de esta decisión, y al mirar a su padre, Valentina sintió que cada fibra de su ser la impulsaba hacia la verdad. ¿Podría enfrentarse a él y, al mismo tiempo, abrazar su amor? La discordia de sus sentimientos era palpable, estaba en juego su esencia. La próxima respiración sería crítica, y en ese instante, el mundo exterior se desvaneció en un susurro. El sonido del cristal al romperse fue como un eco de la confrontación que había comenzado en la mesa. Valentina sintió que su voz temblaba mientras continuaba: «Papá, no puedo seguir ignorando quién soy. No quiero renunciar a mi arte, ni a lo que me hace feliz». Sus palabras se oyeron con una claridad casi dolorosa, y vio cómo la expresión de su padre se transformaba, pasando de la sorpresa a una mezcla de decepción y desdén. El aire se volvió denso con la tensión, como un lienzo a medio pintar que requiere de un trazo decisivo. Valentina comprendió que no solo estaba explicando su amor por Esperanza, sino que también estaba afirmando su lucha por el reconocimiento de su pasión. En su interior, la tormenta de emociones crecía, un torbellino de valentía y miedo que la empujaba hacia la verdad. «Tu arte no es una carrera, Valentina. Es un hobby. Debes pensar en la realidad», le respondió su padre, su tono frío como el metal. Replicó estas palabras casi automáticamente, como si se hubiera preparado para la oposición. Pero para Valentina, esa defensa se sentía como una camiseta de fuerza que la aprisionaba. Ella, a pesar de su timidez natural, sintió como una chispa se encendía en su interior. «¿No lo ves? Para mí, el arte es la realidad.
Es mi forma de expresarme, de enfrentar lo que siento, dijo, más fuerte esta vez. La frustración contenida emergía a través de su voz, armando los fragmentos de su autocontrol en un nuevo sentido de propósito. Pasó de sus pensamientos a la discusión como si movimientos en un escenario. Sentía la presión de los ojos de su padre, pero también el impulso de sus propias convicciones. ¿Te he dejado de lado para seguir lo que me dictaste, y a cambio? Solo más resentimiento y vacío. Necesito construir mi historia, no la tuya, afirmó, cada palabra un trazo poderoso en su propia obra maestra vital. La incomodidad se intensificó, cargada de preguntas no expresadas y de incertidumbre. Valentina se dio cuenta de que cada parte de ella estaba sacudida por una lucha interna más grande. El deseo de hacer feliz a su padre se enfrentaba al deseo de ser auténtica. Era una disyuntiva que nunca había querido abordar, pero había llegado el momento de confrontar. Su padre, que siempre había sido un pilar de autoridad, empezó a tambalearse, aunque se mantenía firme en su postura. No tienes idea de lo que arriesgas, advirtió, dejando caer sobre ella la pesada carga de su legado familiar. Valentina sintió una mezcla de rabia y tristeza. El precio de su verdad se sentía más alto de lo que había anticipado. Quizás no lo entienda, pero haré lo que mi corazón me dice. No puedo seguir ocultándome, respondió, su voz resonando con una certeza que había encontrado en medio de la tormenta. Era un acto de desafío, un acto de amor hacia ella misma. Su pasión no podría ser una mera fase. Cada palabra que compartía con su padre abría un espacio nuevo no solo entre ellos, sino también dentro de sí misma. Este momento de confrontación la llevó a un nuevo nivel de autoconocimiento y claridad. Sin embargo, la brecha entre ellos parecía más amplia que nunca. Mientras los ecos de la conversación continuaban girando en su mente, Valentina se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tensión en la habitación se intensificó, cada palabra un golpe, cada silencio un abismo creciente. A pesar de todo, Valentina sintió una extraña calma, como si esa tormenta interna la estuviera preparando para algo aún más significativo. Mientras su padre la miraba con un atisbo de incredulidad, Valentina se sintió en la encrucijada de su propia vida, determinada a avanzar en el camino que había elegido. Pero una pregunta yacía latente en el aire. ¿Su amor por Esperanza sería capaz de resistir la presión de las expectativas familiares y la crítica inminente? Con la decisión aún fresca en su ser, Valentina sintió el impulso de buscar a Esperanza, de compartir con ella lo que había decidido y lo que había luchado. Pero también sabía que esa conversación traería consigo nuevas complicaciones. Con un nuevo sentido de urgencia y dirección, se levantó, dispuesta a enfrentarse a lo que el futuro le deparaba, entrelazando su arte, su voz y su amor. Sin embargo, la incertidumbre de cómo reaccionaría Esperanza la mantenía en un estado de alerta. Este nuevo camino podría transformarse fácilmente en un viaje lleno de desafíos inesperados. ¿Sería capaz de sostener lo que había empezado? ¿Podrían sus corazones resistir el peso del mundo exterior? Las respuestas estaban en el viento, y Valentina, decidida, salió de la habitación, dispuesta a descubrir la verdad que la esperaba. La brisa de la noche acarició el rostro de Valentina mientras salía de su hogar, un lugar que se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho, cada susurro del viento le recordaba la fragilidad de su nueva decisión. Al alejarse, su mente giraba en torno a lo que había dicho su padre. Una voz de desdén y advertencia aún resonando en su interior. El camino hacia la casa de Esperanza parecía más largo de lo habitual. La oscuridad se mezclaba con sus pensamientos, cada sombra invocando dudas que ya comenzaba a desafiar. ¿Realmente había tenido el valor suficiente? El arte era su refugio, su forma de vivir, pero ¿podría su amor por Esperanza florecer en medio de la adversidad? A medida que avanzaba, el miedo a ser rechazada se colaba en su mente como un ladrón, robando la seguridad que ese momento había generado. Al llegar, respiró hondo antes de tocar la puerta de Esperanza, su corazón latiendo fuertemente. La luz del porche reflejaba una cálida calidez, un contraste con la tormenta emocional que llevaban dentro. Cuando la puerta se abrió, la sonrisa despreocupada de Esperanza hizo que el mundo exterior se desvaneciera. «Valentina, ¿qué pasa?», preguntó con preocupación, al notar algo inquietante en la expresión de su amiga.
Necesito hablar contigo, dijo Valentina, la ansiedad rasgando su voz suavemente. La franqueza con la que se había expresado ante su padre ahora se tambaleaba, como un castillo de naipes ante una brisa. Sin embargo, era el momento de dejar de lado el temor, era el instante de reafirmar su elección. Se sentaron en el pequeño comedor, la mesa adornada con flores que Esperanza había recogido esa mañana, un recordatorio del brillo que podía surgir incluso en entornos oscuros. Tuve una confrontación con mi padre, Valentina compartió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. ¿Sobre tu arte? Esperanza inquirió con una mezcla de empatía y curiosidad. Sí, sobre todo. Pero también sobre nosotros, Valentina continuó, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Se sentía como una pintora frente a un lienzo en blanco, enfrentando la incertidumbre sobre qué matices añadir. Me di cuenta de que no puedo seguir negando quién soy ni lo que siento por ti expectante. La mirada de Esperanza se iluminó, pero también se transformó en un tejido de inquietudes. Valentina, seamos realistas. No es fácil, no para ti. Tu mundo y el mío son diferentes. Lo sé, respondió Valentina con una firmeza renovada, pero quiero intentar construir algo que sea solo nuestro. No quiero vivir en el miedo a lo que piensen los demás. Cada palabra era más que un simple deseo, era un compromiso hacia su verdad. Sin embargo, la realidad de sus mundos chocaba en resonancias poderosas. ¿Cómo podrían sortear la complejidad de sus realidades? Era como intentar plasmar un cuadro abstracto en el que los colores eran a la vez opuestos y complementarios. La tensión entre el deseo y la duda palpaba entre ellas, creando un lazo tenso, casi tangible. Valentina tomó las manos de Esperanza entre las suyas, buscando conexión. Quiero que tú seas parte de mi arte, de mi vida real. Quiero que me acompañes en este viaje, a pesar de todo. Las emociones cruzaron las delicadas facciones de Esperanza, cargando la atmósfera con una profunda anticipación. Ante el riesgo, ambas sabían que el amor podría ser la única chispa capaz de encender sus caminos divergentes. Pero, ¿sería suficiente esa luz para enfrentar el quebranto de los mundos que representaban? En esa fracción de tiempo, Valentina sintió que la vida se desbordaba ante ella, un lienzo completamente nuevo. De repente, un sonido atribuible a los ecos de su hogar familiar resonó en su mente. No tienes idea de lo que arriesgas. El temor persistente de los posibles rechazos de su padre ahora se mezclaba con la incertidumbre de un amor que desafiaba fronteras. Mientras las palabras se detuvieron entre ellas, Valentina sabía que había llegado el momento de abrirse por completo. ¿Sería Esperanza capaz de aceptar su propuesta en medio de un mundo que siempre las había querido dividir? La pregunta quedó en el aire, llenando la habitación con un magnetismo palpable, mientras la realidad de su amor se preparaba para desafiar lo que habían conocido hasta ahora. Valentina se encontraba en un cruce de caminos, un lugar donde su amor por Esperanza y sus ambiciones artísticas debían encontrar un equilibrio. Era el momento de la verdad. Aquella noche, rodeadas de un silencio que hablaba más que 1000 palabras, Valentina tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Abrazando su autenticidad, se comprometió a luchar por el amor que había encontrado en el arte de Esperanza. La luz del sol iluminaba el estudio, trayendo consigo un aire nuevo de esperanza y posibilidades. Valentina, sintiéndose renovada y empoderada, se sumergió en el arte, una forma de expresión que ahora entendía como la esencia de su ser. Laura, obrando como musa y compañera creativa, apreciaba cada trazo que Valentina realizaba. Juntas, comenzaron a explorar nuevos estilos y técnicas, permitiendo que su amor floreciera no solo entre los lienzos, sino también entre las paletas de color que utilizaban. Como si la pintura se convirtiera en un lenguaje secreto que las unía aún más. Las exposiciones comenzaron a surgir y Valentina, al ver su trabajo reconocido y apreciado, experimentó una transformación interna. Cada crítica positiva, cada atisbo de admiración, servía como un recordatorio de que había repetido el camino del autodescubrimiento. En sus cuadros, reflejaba su lucha, su amor y su historia, convirtiéndose en una voz auténtica en un mundo que a menudo silenciaba los sentimientos. La valentía que había sentido al enfrentarse a su padre se había traducido en un espacio donde su creatividad
Podía prosperar, sin embargo, la batalla de Valentina con su padre estaba lejos de finalizar. Un día, se encontró con él en la mansión, en medio de otra de sus charlas sobre expectativas y legado familiar. Valentina, deberías considerar tu papel. Las decisiones que tomas afectan no solo a tu vida, sino a la reputación de nuestra familia, le advirtió, mirando con ojos que combinaban amor y reproche. Valentina, sintiendo que la frustración acumulada tocaba un punto álgido, replicó con una seguridad renovada. Papá, he elegido mi camino. El amor que siento por Esperanza y el arte que hago son mi legado. Puedo ser feliz sin someterme a tus normas. Las palabras fluyeron con determinación, fortaleciendo su resolución. Esta vez, no sintió miedo. En cambio, vio la incredulidad en el rostro de su padre. Pero en lo profundo de su ser, supo que había tomado el control de su vida. La relación con Esperanza se fue tejiendo más fuerte. En el camino, decidieron viajar juntas, visitando museos, galardonadas exposiciones y encuentros con artistas que inspiraban tanto a Valentina como a Esperanza. Para ambas, cada paso que daban en el mundo les servía para afianzar su conexión, aprendiendo y creciendo en un escenario tan vasto como complejo. El arte se convirtió en su refugio y su forma de vida. La culminación de su viaje llegó cuando Valentina logró una exposición individual en una reconocida galería de arte. El evento fue un verdadero homenaje a su pasión, y el reconocimiento se extendió más allá de las fronteras de Madrid. La prensa destacó su talento y la originalidad de su trabajo en una crítica que resonó aún más fuerte que los ecos de su pasado. Ese fue el momento en que Valentina se dio cuenta de que no solo había triunfado en el arte, sino que también había conquistado sus miedos internos, las sombras de las expectativas familiares y la opresión del legado. La noche de la inauguración, al mirar su obra expuesta, sintió una oleada de satisfacción y plenitud. No solo había logrado escapar de la jaula de la riqueza y el poder, sino que, a través del arte, había encontrado el significado de su vida. El abrazo de Esperanza, lleno de amor, era el reflejo de que juntas podían enfrentar cualquier desafío. El amor que anidaba en su corazón no era simplemente un capricho, se había convertido en la base para construir una vida plena y feliz. Las palabras del padre seguían resonando, pero ya no contaban. En su lugar, el sustento del amor verdadero daba forma y voz al futuro que Valentina siempre había deseado, ser libre y fiel a sí misma, sin importar las opiniones ajenas. Así, Valentina no solo encontró su camino, sino que también ayudó a otros a hacerse eco de su verdad. Con el tiempo, se convirtió en una figura inspiradora, coronando su viaje no solo con su arte, sino con su historia de valentía, amor y autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante historia con al menos 5 amigos que necesitan saber que es posible vivir su verdad. Sí, este es el momento de mostrar su apoyo dejando un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y, por favor, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Compartan sus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únanse a nuestra comunidad y vibren con nosotros en este viaje de transformación.